Y continuamos con la novena versión de Colombia Genera. Y ya para finalizar esta jornada y estos 2 días de agenda académica, invitamos a conectarse al presidente de la ANDI, el doctor Bruce McMaster, y a la doctora Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta de la República. Ellos dos hablarán sobre los pactos por el crecimiento en el sector minero energético. Doctor Bruce, le cedo la palabra. Adelante. Muchas gracias, Marta. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta clausura. Bienvenida, señora vicepresidenta, que además esperamos que usted se encuentre bien. Toda nuestra solidaridad, todos nuestros votos, porque además se recupere muy, muy pronto. Sabemos que se está cuidando y que está en este momento haciendo usted el aislamiento que le recomendaron. Pero igual, de verdad, nuestros mejores deseos para usted, señora vicepresidenta, por favor. Y agradecerle porque a pesar, digamos, de esta noticia que ha tenido el día de hoy, pues nos ha querido acompañar, lo cual pues, para nosotros es definitivamente pues un gran honor, es una gran oportunidad de poder conversar con usted por muchas razones. Hemos tenido 2 días llenos, además de noticias, de discusiones, de debates, de ideas. Nos presentaron esta mañana el barómetro petrolero, en donde básicamente lo que vemos es un poco cómo está el país sintiendo el sector petrolero. Tuvimos una discusión y tuvimos un muy interesante, inclusive panel alrededor de los pilotos de fracking con el doctor Zamora de la ANH, el doctor Consuegra de Ecopetrol y el viceministro, en donde además discutimos como estas nuevas oportunidades. Decía yo esta mañana y quiero aprovechar para repetirlo hoy, que la noticia de que en Colombia se vayan a hacer pilotos antes de desarrollar el fracking propiamente dicho es una de las mejores noticias que puede uno tener. Inclusive yo diría que si uno tiene dudas alrededor del fracking, pues uno debería estar muy contento de que se hagan los pilotos, porque los pilotos justamente están diseñados para demostrar si efectivamente algunos de los temores o algunos de las preocupaciones que algunas personas han tenido, pues son infundados o si verdaderamente tienen fundamento, sabiendo con la responsabilidad que tiene Colombia de que, sabiendo que efectivamente pues es una forma de testearlo con conocimiento, con ciencia, con inclusive mecanismos auditores, de manera que es una muy buena noticia, digamos, que efectivamente Colombia haya decidido irse por el camino primero de hacer las pruebas y de hacer pruebas científicas alrededor del tema. Y luego pues le habíamos propuesto a usted que nos acompañara el día de hoy un poquito para hablar, digamos, de uno de los esfuerzos más grandes que ha venido desarrollando ustedes de la vicepresidencia, que son los pactos por el crecimiento. Solo como recuento grande o general, digamos, usted lanzó esto, creo que fue en julio del año pasado, los primeros pactos, en donde básicamente se planteaba la pregunta de, bueno, ¿qué debería hacer el sector público y qué debería hacer el sector privado para poder generar mayor actividad, para poder generar mayores empleos y para poder generar, digamos, un futuro más promisorio para una serie de sectores? Y digamos que dentro de estos, usted adicionalmente ha venido trabajando, perdón, me faltó decir, se nos vino la pandemia, se nos vino toda la emergencia económica relacionada con la pandemia, eso de alguna forma nos ratificó, digamos, el valor del ejercicio que se venía realizando. Por supuesto, hubo que hacerle ajustes especiales en términos de decir, bueno, ahora además necesitamos reactivarnos y eventualmente además hay la posibilidad de que podamos ser parte de una reconfiguración de todo este aparato productivo que nos lance al mundo, digamos, ojalá con una mejor versión en este mundo, pues el mundo post-pandemia. Pero usted, digamos, yo debo decirlo como testigo de excepción, usted adicionalmente, no ha parado un solo segundo en que además sigamos andando y sigamos andando a plena marcha y sigamos andando con la ilusión que tenemos que tener siempre quienes estamos luchando por el futuro, con el optimismo que tenemos que tener siempre quienes creemos que el futuro siempre puede ser mejor. Y eso es parte muy importante, digamos, del ejercicio que usted ha venido adelantando. De manera, señora vicepresidenta, que esta es su casa, la ANDI siempre es su casa, siempre lo ha sido. Ahora hablando de temas mineroenergéticos, usted sabe, aquí tenemos una muy buena parte de los representantes del grupo de minería, tenemos a ACM, que es la Asociación Colombiana de Minería, que es también que es afiliado nuestro, un grupo representativo de petroleros, un grupo representativo de actores del sector energético, y ahí tenemos generadores, transmisores, empresas de servicios públicos, y tenemos también, sobre todo, a los grandes consumidores del mundo energético. Las empresas que están acá son los grandes consumidores del mundo energético. De manera que bienvenida, señora vicepresidenta.
le diría yo que el piso es suyo, como se dice en inglés, pero bueno, el micrófono es suyo y en este momento el internet y este centro de eventos virtual de la ANDI es su casa, como usted sabe. Bueno, pues mil gracias. Yo quiero saludar a mi buen amigo, el doctor Bruce McMaster, agradecerle por sus palabras, por sus buenos deseos. Efectivamente, como teníamos hoy la conferencia de gobernadores en Manizales, resolví hacerme ayer esta prueba porque siempre he tratado cuando voy a viajar, sobre todo a sitios públicos, pues hacer la prueba teniendo en cuenta que acá de todas maneras tenemos muchas reuniones, aunque tenemos aislamiento, aunque tenemos distancia, tapabocas, todo, pero pues sabemos que estamos más expuestos y queriendo evitar llevar el virus a otra ciudad, tomé la decisión de hacerme la prueba y efectivamente salió positiva, cosa que pues me alegra por no haber ido a Manizales y desde allí supuestamente iba a hacer esta intervención. La estoy haciendo ahora desde la Casa de la Vicepresidencia, con mucha alegría siempre de compartir con la ANDI y con todos los sectores de la actividad económica, con todos los sectores de la inversión privada, el desarrollo económico que le contribuyan a nuestro país en la generación de riqueza, en la generación de empleos, en la generación de oportunidades en todas y cada una de las regiones. Y como yo recibí un casco muy bonito, me lo voy a poner hoy para este saludo y decirles, este es un gobierno que desde el primer día dijo, nosotros le apostamos al sector privado, le apostamos al sector empresarial, pero como también se lo dije en algunas oportunidades al doctor Juan Camilo Mariño, nosotros sabemos que el sector mineroenergético es un sector altamente criticado, estigmatizado, por supuesto que se ha convertido también en un sector que es motivo de toda la conflictividad política y por esa razón desde siempre hemos dicho, creemos que Colombia necesita desarrollar su actividad mineroenergética con un gran sentido de la responsabilidad, con un gran sentido de la sostenibilidad. Y es que precisamente ahora, con ocasión de este virus, que por primera vez hay una amenaza que afecta simultáneamente a la humanidad entera, el virus COVID-19, pero también hay muchos analistas, académicos, europeos, americanos, inclusive Ángel Gurría, el presidente de la OCDE, que dicen lo otro que podría generar una amenaza simultánea para toda la humanidad es lo que está relacionado con el cambio climático, lo que está relacionado con las amenazas ambientales. Entonces, por esa razón, sin duda, después de toda esta toma de conciencia de la salud por cuenta del virus, lo que vendrá en la humanidad con certeza es una mayor toma de conciencia por la sostenibilidad, por la responsabilidad enorme con la cual tenemos que aprovechar, explotar los recursos naturales, pero con un gran sentido de responsabilidad. Y por esa razón, pues compartimos con el presidente justamente este compromiso de impulsar todos y cada uno de los sectores de la actividad productiva que generen crecimiento, empleos, exportaciones, pero también obviamente hacerlo siempre llamando la atención sobre esa necesidad de fortalecer todo lo que son las prácticas legales, las buenas prácticas, las mejores prácticas en materia de sostenibilidad. Acá tenemos una pequeña presentación que yo voy a pasar rápidamente, pero quisiera recordar simplemente que con ocasión de no sé si alguien me va a ayudar a pasar la presentación, me han dicho que la iban a pasar desde allá, y decíamos realmente pues con ocasión de este aislamiento, sabemos todos, la economía colombiana está muy golpeada como todas las economías del mundo. En el caso nuestro, pues posiblemente el crecimiento negativo va a estar entre el orden del 5,5% y el 7%, que es lo que estima FDesarrollo. También sabemos que tenemos unos niveles de desempleo sin precedentes, afectando sobre todo a las mujeres, que es lo que también nos tiene tremendamente preocupados. Ustedes saben que acá en la vicepresidencia también llevamos a cabo la política de equidad de género y es muy preocupante ese golpe en el empleo de las mujeres y obviamente esta tasa de desempleo mucho más alta en algunas ciudades que en otras, pero acá lo importante es que desde antes del virus, como bien recordaba el doctor McMaster, nosotros tuvimos claro que si queremos hacer una apuesta ambiciosa por el crecimiento de Colombia, hay que pasar
de todo lo que es la política macro y el discurso macro a lo micro, a lo sectorial. Siempre he creído muchísimo en la necesidad de hacer ese trabajo sectorial, de tal manera que con el presidente Iván Duque, con la consejera presidencial de competitividad, la doctora Clara Parra, hemos coincidido en que acá tenemos que trabajar constantemente en esas tres dimensiones. La del ambiente macroeconómico, en donde hay que estar permanentemente atentos a fortalecer todos los agregados de la economía, la de la competitividad nacional, entonces todo el trabajo que se ha hecho en esa Consejería de Competitividad, y por supuesto la de la productividad y competitividad de cada uno de los sectores. Y por esa razón entonces, hace ya 18 meses yo inicié acá ese análisis en cada sector para ver cómo eran los eslabonamientos productivos, cuáles son las cadenas de producción donde realmente Colombia tiene una capacidad adicional de fortalecerse, generando empleos y exportaciones. Lo trabajamos todo el tiempo con los gremios, con el sector privado, con las cámaras de la ANDI, con el Consejo Gremial, y entonces logramos esta primera etapa de pactos por el crecimiento que se firmaron, como decía el doctor Bruce, el 6 de agosto del año pasado, la víspera justamente de celebrar el bicentenario de la independencia, y tuvimos a comienzos de este año la segunda etapa de estos pactos. Cuando empezamos este trabajo queríamos básicamente identificar cuáles son aquellos factores que inhiben una mayor tasa de crecimiento, que inhiben mayores tasas de inversión en los distintos sectores y cadenas de la actividad productiva, para identificar entonces cuáles eran los obstáculos, cuáles de esos obstáculos le correspondía al sector público solucionar. Y lo que he hecho acá durante este tiempo ha sido pues gestionar un tablero de control y hacer una gerencia sobre cómo lograr nosotros que todas y cada una de las entidades del gobierno se muevan hacia adelante en eliminar obstáculos, facilitar accesos, eliminar barreras que dificulten la actividad productiva. Y la verdad nos sentimos muy satisfechos. Ya vamos a referirnos ahora al pacto con la minería, porque todo esto ha generado realmente una dinámica sin precedentes. Todo el gobierno nacional trabajando para facilitar la vida del sector empresarial, y todo esto obviamente con el compromiso también de los empresarios de apostarle más a Colombia, de invertir más en el país, de generar más empleos y por supuesto de seguir viendo cómo podemos promover el desarrollo de todas las regiones de Colombia, que es una de las cosas fantásticas que tiene la minería, que va a haber realmente proyectos mineros en varios municipios donde no ha habido mayor actividad económica. Esto entonces lo ponemos de la mano con el trabajo que el presidente Duque presentó el pasado 20 de julio en la apertura del Congreso, que es lo que hemos denominado la reactivación y la repotenciación de la economía. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que este aislamiento que generó estas pérdidas tan altas en crecimiento, todo este desempleo tan alto, pues teníamos que ser capaces de compensar toda esta caída con unas mayores decisiones, sobre todo con decisiones oportunas para reiniciar la actividad económica, y por eso Colombia es uno de los países que también empezó más rápido a hablar de toda la reactivación. Empezamos muy rápidamente en el gobierno a definir todos los protocolos que se trabajaron con ustedes, y de esa manera pues desde el mismo mes de mayo venimos en el desarrollo de todas las diferentes actividades productivas gradualmente, de acuerdo con lo que se ha ido viendo con los alcaldes. En ese pacto por Colombia que el presidente presentó el 20 de julio vienen realmente estos 5 compromisos que están en la pantalla. Primero, este compromiso por el empleo. En segundo lugar, un compromiso por los más pobres y vulnerables de la sociedad. En tercer lugar, un compromiso por el crecimiento limpio, y ahí está inserto todo lo que es este sector minero energético, pero también tiene mucho que ver con el primer punto, que es el compromiso por el empleo. En cuarto lugar, el compromiso por el campo y por la paz con legalidad. También ahí está reflejada la minería, porque lo que necesitamos es garantizar que la totalidad de la actividad minera en el país se haga con plena legalidad, evitar esa minería criminal que es el espacio
de los grupos criminales dedicados al narcotráfico y a tantos horrores en este país. Entonces, la minería legal tenemos que seguirla fortaleciendo y promocionando justamente para cerrar todo el espacio a la minería criminal en nuestro país, que además es distinta de esa minería artesanal que hay todavía en varios lugares y que hay que seguir obviamente formalizando y mejorando en cuanto a sus prácticas para garantizar la sostenibilidad. Y por último tenemos entonces ese pacto por la salud de los colombianos, porque este es un proceso en el que tenemos que continuar cuidándonos todos nosotros y obviamente cuidando de nosotros. Inmediatamente se definieron entonces estos compromisos por el empleo, el crecimiento sostenible. Nos dedicamos también a adelantar un ejercicio que ha sido muy importante con el propio presidente de la República a bordo. Todos los lunes nosotros hacemos una tarea de seguimiento para ver cómo va esta reactivación con estos 5 componentes, que ha sido muy interesante porque en realidad a estas alturas ya tenemos identificados un total de 443 proyectos con estos 5 componentes. En el componente del el crecimiento limpio y sostenible tenemos 5 programas, allí hay 31 proyectos que deben generar 105,000 empleos. Esto es supremamente importante y las inversiones que están proyectadas para este sector mineroenergético son del orden de 19 billones de pesos. Quiero anotar, Bruce, que en la totalidad de todos estos 443 proyectos tiene unas inversiones proyectadas del orden de 170 billones de pesos, donde hay obviamente inversión pública, pero también inversión privada, y en el caso del sector mineroenergético, pues prácticamente estos 19 billones son en su totalidad inversión privada. Y a cada uno de estos proyectos se le está haciendo entonces un tablero de control también, un seguimiento todos los lunes. En el caso del sector de la minería, como en el de otros, pues básicamente hay unas luces rojas, hay unos semáforos que nos indican cuando hay algo que está retrasado, cuando hay algo que está avanzando perfectamente. En el sector de la minería, como en otros, tal como la infraestructura, pues encontrábamos varios semáforos en rojo, básicamente por el tema de las consultas, y ese es un tema en el cual estamos avanzando. Ya les voy a hablar algo sobre las consultas, pero realmente creo que lo más importante es señalarles a ustedes ese compromiso que tiene el gobierno con darle todo el impulso del caso al sector de la minería que cumpla con estas condiciones. Durante estos últimos 3 meses, el tema de las consultas, que es sin duda uno de los más importantes para ustedes, ha tenido un avance significativo por una razón también, porque estaba la posibilidad de esperar todo el tiempo a una ley de consultas, o por el contrario, ir buscando algunas soluciones de corto plazo, parciales, pero que van ayudando. Y en esas soluciones parciales y de corto plazo estaba una directiva presidencial, un decreto y por supuesto al final siempre la ley, porque hay algunos aspectos que requieren definitivamente este paso por el Congreso. Pues bueno, esa directiva presidencial ya se expidió, desafortunadamente pues pusieron una tutela contra ella, ganamos la tutela de la directiva presidencial y ahora hay una impugnación de la tutela y esperamos del fallo de la tutela a favor nuestro, y esperamos que en esta impugnación pues vamos a ganar nuevamente. Pero lo importante también es que el decreto, eso lo conoce Bruce, ese decreto pues ya se ha consultado con el sector privado. Estamos en ese proceso de acabar de recibir opiniones del sector privado para terminar también las consultas y de esta manera entonces estar expidiendo ese decreto a finales de octubre, a comienzos del mes de noviembre. Y simultáneamente también se está haciendo el proceso de consulta para el proyecto de ley, porque ese proyecto de ley pensamos también, simultáneamente se están concluyendo consultas con el sector privado sobre el proyecto de ley, porque después hay que hacer la consulta con las comunidades sobre ese proyecto de ley, y ese proyecto de ley pensamos poderlo presentar
a más tardar en la primera semana de noviembre en el Congreso, de tal manera que logremos, ojalá que este año tenga un primer trámite, una primera discusión, y esto pues nos permitiría obviamente ya el año entrante, con un mensaje de urgencia, lograr un trámite mucho más acelerado de este proyecto. En cuanto a este sector de la minería, entonces tenemos nosotros realmente un grupo de proyectos, denme acá un instantico, tenemos nosotros un grupo de proyectos que están realmente avanzando bastante bien. En el caso de la minería del oro tenemos 4 proyectos, en el caso de la minería del carbón 3 proyectos, en el de la minería del cobre 1 proyecto, en la producción y exploración de hidrocarburos 8 proyectos, y todos ellos entonces con toda su radiografía de qué es lo que está en materia de cuál es el estado, si está en contratación, si está en ejecución, si está en consultas, en qué fecha debe iniciarse, qué alertas tiene el respectivo proyecto, y en ese tablero de control que revisamos con el presidente los lunes, repito, estamos haciendo el seguimiento para asegurarnos que no haya absolutamente nada que nos vaya a trancar entonces este sector o ninguno de los otros sectores que hacen parte de este compromiso por Colombia. Este sector minero energético realmente tiene una gran importancia en las oportunidades de desarrollo, de crecimiento y de equidad para el país, así lo vemos nosotros. En el caso de la energía, pues los proyectos realmente, todos ellos, al igual que la minería, todos ellos requieren unas inversiones importantes, y por esa razón entonces estamos muy confiados de que el esfuerzo nuestro, pero también el compromiso del sector privado, nos va a permitir consolidar la reactivación de la economía y lograr generación de empleos, que es lo que más urgentemente necesitamos nosotros acá en Colombia. Y ahora sí, entonces entro a la diapositiva de los pactos por el crecimiento, que es la diapositiva 10, que de pronto no he hablado siguiendo el mismo orden de la presentación ahí. Y entonces, uno, el compromiso por Colombia, que es esto, de estos 5 sectores: el compromiso por el empleo, el compromiso por la sostenibilidad, y retomo entonces los pactos por el crecimiento. Esos pactos son 22 en total, son 22 cadenas productivas. Los hicimos con 86 gremios de la producción que representan 60 sectores de la economía, y en estos pactos pues han participado permanentemente 50 entidades del gobierno. Realmente fue muy satisfactorio que hace un mes o menos, hace un mes, pues conmemoramos el primer aniversario de los pactos. Como consecuencia de ello, realmente se han establecido líneas de financiación adicionales para las distintas cadenas productivas por el orden de 564.000 millones de pesos. Se han expedido 34 decretos justamente para facilitar distintos trámites y para lograr realmente mucha más transparencia y estabilidad jurídica, sobre todo para los distintos sectores de la producción. Y en esta segunda etapa, después de haber celebrado el aniversario, hemos querido entrar con un mayor detalle para hacer la reconfiguración de los pactos, teniendo en cuenta ya todas las consecuencias de este aislamiento, y sobre todo teniendo en cuenta que si realmente nos cambió tanto el mundo por cuenta del COVID, también nosotros tenemos que entender que en todo este cambio hay unas grandes oportunidades para Colombia. El hecho de que se hayan fracturado las cadenas de valor, el hecho de que haya hoy por hoy todo este programa del nearshoring y Estados Unidos viendo cómo hace una apuesta importante por el crecimiento también de Colombia, que es el programa que se denomina Colombia Crece. Entonces vemos nosotros que es urgente que en esta reconfiguración de los pactos miremos cómo fortalecer más estas cadenas productivas, cómo lograr que contribuyan mucho más al crecimiento del Producto Interno Bruto Nacional. Pero otra cosa, Bruce, en donde vamos a empezar en los próximos días para concentrar, ojalá, los primeros 2 meses del año entrante a más tardar, y es identificar en cada uno de estos pactos y de esas cadenas productivas cuáles son los países líderes a nivel global. Estábamos hablando acá de 60 gremios de la producción,
de 60 sectores de la producción, 85 gremios, pero en esos 60 sectores que se agrupan en esas 22 cadenas productivas, lo que queremos es ver cuáles son los principales competidores de Colombia para cada uno de esos sectores y entrar a hacer el análisis qué le hace falta a Colombia para ubicarse dentro de los 35, 40 principales productores. ¿Por qué? Porque es que nuestra economía es la número 40 del mundo en PIB. Y entonces tenemos que lograr que cada uno de los sectores de la producción esté dentro de esos primeros 40, porque hay sectores de la producción que están en el lugar 107, 110, 96 y hay que pegar realmente un empuje para que todos suban y estén realmente dentro de los primeros 40, dentro de los primeros 30, si es posible. Entonces, ese es el ejercicio que viene ahora en adelante. Ese ejercicio que hemos hecho recientemente de la reconfiguración nos ha permitido entonces evaluar cuál es el avance de cada uno de los pactos, evaluar cuáles son las prioridades de corto plazo que tenemos que seguir impulsando nosotros en las próximas semanas y ya repito, estamos entonces en este proceso de ver de qué manera vamos a hacer esta comparación, este benchmarking con los principales productores del mundo. Dentro de los compromisos del sector privado, pues también ha habido un gran avance durante todos estos meses. Realmente hay varias empresas que han hecho inclusive alianzas para poder cumplir también con sus compromisos en materia de inversión. También vemos nosotros realmente que la digitalización sin duda es un factor que ha contribuido también a darle mucha más celeridad a algunas de las reformas al interior del sector productivo, pero en el caso del sector minero energético yo quisiera destacar que los principales logros que hemos obtenido son, primero, el certificado de reembolso tributario para el año 2020-2021. Recuerden, Bruce, que ese fue uno de los puntos en donde más insistió esta cadena precisamente en el momento de los pactos. También la aprobación al sistema general de regalías, que es algo pues, que se concluyó hace muy pocas semanas, la unificación de los trámites de licencia ambiental y el levantamiento de las vedas, el lanzamiento y la puesta en funcionamiento de ANA Minera, que también obviamente sabemos que es algo que se comenzó inclusive con la anterior ministra y realmente pues es sin duda uno de los ejemplos también de cómo tenemos acá una visión muy ambiciosa de lo que debe ser este sector. Y tenemos también el Comité Técnico Jurídico para los Proyectos de Interés Nacional, que sin duda es otro comité también que va a tener una gran importancia, sobre todo con esta visión de mediano y largo plazo. Están los temas de la coordinación para el despliegue también con todo el Ministerio de Minas y Energía. Está también la modificación que es bien importante dentro del Consejo Nacional de Operación del Sector Eléctrico. Está pues obviamente allí todo lo que tiene que ver con los aspectos técnicos y las proyecciones realmente de ser Colombia y la priorización de todos los proyectos y los trámites ambientales en la UPME. Esto, digamos, es así como y por otro lado, pues en cuanto a los avances, que es la siguiente diapositiva, tenemos entonces en el sector de la minería unos avances del 89%, de lo que se había proyectado, el 89%, ya está cumplido el 66%. De hecho, pues muchos de los compromisos de avance están todavía al año entrante. Hay algunos inclusive en que se ha logrado que el cumplimiento sea más rápido de lo que estaba proyectado. Entonces eso es lo que sucede en minería. En hidrocarburos lo que se ha proyectado son unos avances del 95%, vamos en un 73%, y en energía pues está casi que cumplido en su totalidad. Los compromisos están casi que cumplidos en su totalidad. En esta reconfiguración para el sector minero energético, entonces se han establecido en la revisión que hicimos recientemente 13 compromisos adicionales: la modificación del artículo 8 del decreto 2820, la expedición del marco regulatorio previsto en la agenda de la CREC para el mercado mayorista, los lineamientos de política pública para la asignación de capacidad de transporte a los generadores, y estas acciones están en este momento en etapa de validación.
especificando los tiempos en que el gobierno nacional pues va a cumplir con los compromisos que adquiere. Y tenemos entonces ahora ya pues algo muy concreto, que es el sector, perdón un motivo que me voy a tomar un vaso de agua que me pidieron acá que tome mucho líquido y es que tengo un poquito reseca en la garganta, gracias. Una limonada, gracias. Gracias. Entonces tenemos, pues obviamente uno de los proyectos y el sector, digamos, en donde hay una apuesta muy grande, es todo el sector de La Guajira, precisamente en donde está, tal como ustedes lo mostraban en el video, esa demostración de cómo el sector minero energético apuesta al crecimiento sostenible, pero sobre todo también apuesta al desarrollo social del país. Ahí el sector ha sido muy activo en el pacto del Cesar y La Guajira, en donde hay una articulación de esos dos departamentos con la nación en todos aquellos planes, políticas y programas para promover el mayor potencial de este territorio del Cesar y La Guajira. Y aquí entonces pues también en ese pacto hay un componente que tiene que ver con fortalecimiento institucional, que también lo plantearon ustedes en el video, las buenas prácticas del sistema de regalías, el buen gobierno, la gobernanza. También están entonces algunas líneas relacionadas con la infraestructura, el progreso. Ustedes saben muy bien todos los proyectos que hay en materia de infraestructura y transporte en esos dos departamentos. De hecho, pues para todo el desarrollo de las energías renovables, la energía eólica y solar, pues estamos también en este momento inclusive tramitando, ojalá que podamos lograr también con el Cerrejón que se pueda utilizar el puerto, porque va a ser necesario después también para la salida de buena parte de esta energía, los distintos ajustes que hay que hacer en materia de servicios públicos. Se está revisando también lo que tiene que en relación con la salud, con la educación. En cuanto al desarrollo económico, ambiental, social y cultural, pues también allí hay un componente muy importante para promover el mayor desarrollo de la agricultura en La Guajira. Esto tiene mucho que ver también con el trabajo enorme que se está haciendo por parte del Ministerio de Vivienda y de Acueducto, precisamente para desarrollar las pilas y todo este proyecto de Guajira Azul. Aquí está también todo lo relacionado con el desarrollo económico, el ambiente, la cultura y el turismo de esos departamentos, y por supuesto el tema de seguridad y de convivencia en el departamento. En este pacto pues también hay una serie de proyectos relacionados con vivienda. Ustedes saben muy bien que ahí hay una dificultad enorme, precisamente porque la gran mayoría de la población vive en las rancherías, que son muy distantes la una de la otra. Todo esto hace casi que imposible pensar en acueducto que conecte estas rancherías. Entonces, por eso realmente el gran desafío es todo este trabajo que se está haciendo en materia de agua y de piletas y buscando realmente cómo mejorar todo el sistema de pozos sépticos allá en La Guajira. Y por otro lado, pues está el proyecto está todo lo que tiene que ver con los proyectos eólicos, en donde va a haber 81,000 habitantes de La Guajira que van a estar cubiertos por estos proyectos, que además van a servir a 500,000 colombianos que se van a beneficiar en todo el territorio. Esto va a reducir 9 millones de toneladas de emisiones de CO2 por parte de Colombia. Esto creemos que es una realmente de las ventajas enormes que Colombia tiene en todo este tema del posicionamiento internacional en materia de sostenibilidad. Y tenemos que salir a divulgar esto muy bien. El presidente está haciendo todo un trabajo sobre cómo vamos a posicionar mucho el país en este tema de sostenibilidad. Y allí pues entonces la inversión de estos proyectos eólicos, que es fundamental para el departamento, y ese compromiso que tiene realmente este sector por contribuir en la generación de empleos, para lo cual entonces está el trabajo nuestro con el SENA, de tal forma que podamos lograr que se dé a la población guajira la capacitación técnica necesaria para que sean ellos los que realmente puedan proveer buena parte del trabajo, de la mano de obra que se necesita para todo este desarrollo de la energía eólica. El tema de la vivienda, lo repito, es porque es de verdad una de las inversiones bien importantes que va a haber también en esos departamentos. Este es uno de los sectores que nos muestra a nosotros cómo realmente
en la medida en que se siga dando este seguimiento, este acompañamiento permanente, pues vamos a ver que en otros sectores se produce esta reactivación acelerada, tal y como ha sucedido en el caso de la vivienda, en donde tanto la vivienda BIS como la no BIS han logrado ya ventas en el mes de septiembre que están por encima de todos los septiembres de los últimos 12 años, que son ventas que están muy por encima de las que tenían antes de la pandemia y del aislamiento, y esto es básicamente porque al sector de la vivienda, así como al sector de la infraestructura, pues es a los primeros que se les puso este tablero de control, este seguimiento para asegurarnos que todos y cada uno de los proyectos avancen a la velocidad que realmente necesita el país que avancen. Yo dejaría ahí, Bruce, simplemente para no llenarlos más de cifras y de datos que ustedes conocen, sobre todo acá están todos los expertos de lo que se está haciendo en La Guajira, pero sí reiterarles, para nosotros es muy importante que este trabajo de seguimiento que hacemos desde la vicepresidencia en la coordinación con todo el gobierno, la Consejería de Competitividad y todos los demás, de verdad esté acompañado también con ese ejercicio que hay que hacer con ustedes de cuáles son los principales competidores, cómo vamos a lograr que este benchmarking nos ponga a pensar a todos de una manera mucho más ambiciosa, de tal manera que en febrero, marzo del año entrante, como dije, nos podamos entonces concentrar a definir qué es lo que vamos a hacer para que en los próximos 10 años Colombia logre estar dentro de esos primeros 30, 40 lugares en todos los sectores de la producción, porque sabemos que esta segunda etapa, que es la que hemos denominado la repotenciación, va a depender en muy buena parte de las decisiones que toma nuestro gobierno. Nosotros estamos dedicados a esta reactivación pensando en que en el corto plazo tenemos que recuperar empleos y actividad económica, pero también sabiendo que es nuestra responsabilidad dejar enrutado, encarrilado todo el aparato productivo para una rápida, sostenida y sostenible tasa de crecimiento que ojalá en 10 años nos permita seguir creciendo todos los próximos 10 años a esa tasa sostenida del 5,5%, 6%, porque realmente si lográramos eso por los próximos 10 años, nos vamos a poder realmente encontrar en esa convergencia con los objetivos de desarrollo sostenible, con objetivos de verdad ambiciosos. Nosotros pensamos que es posible que Colombia en el año 2030 alcance una tasa de desempleo de un dígito cercana al pleno empleo, que calculamos que está en un orden de un 6, 6,5%. Segundo, que Colombia tenga una tasa de pobreza monetaria máximo de un 18%. Y en tercer lugar, y es lo más difícil y lo más ambicioso, que Colombia pueda tener una tasa de cero pobreza extrema. Por esa razón, todos estos tableros de control a nivel regional, a nivel sectorial, con los proyectos de infraestructura, con los temas transversales, de la digitalización, de las mujeres, de la inclusión, todo eso tiene que estar apuntando a ese gran objetivo que es acabar la pobreza extrema, reducir la pobreza monetaria al máximo del 18% y tener crecimiento sostenido y pleno empleo en Colombia. Y el sector de la minoría tiene que seguir siendo un sector campeón que aproveche los precios altos, como sucede en este momento con la minería del oro, y que nos ayude realmente a generar cada vez más valor agregado. Tenemos una confianza enorme en lo que se puede hacer con el cobre, por ejemplo, y ahí estaremos entonces trabajando de la mano con ustedes, con la Cámara y con todas las empresas del sector. Muchas gracias, Bruce. Perdón, sí. Vicepresidenta, muchísimas gracias. Gracias por la intervención. Yo quisiera resaltar varias cosas, quizá algunas de las que usted dijo, también algunas ideas que le quiero dar porque de pronto las podemos tomar conjuntamente, no sin dejar de celebrar, digamos, la inauguración de la mina de Buriticá del día de hoy. Usted se puso además muy generosa, se puso además el casco, digamos, que es como el símbolo que nos genera alegría alrededor de que una inversión con semejante calidad y de semejante tamaño y dimensión realmente esté siendo en este momento inaugurada en Colombia. Es verdaderamente un gran salto. Yo creo que eso nos va a dar además cada vez más demostrarle al mundo cómo se pueden hacer las cosas bien hechas en el sector minero, de manera que celebrar ese primer pedazo. Luego, decirle a usted
que no sé si usted conoce, yo creo que no se lo hemos mostrado, pero de pronto le puede ser muy útil. En la ANDI hicimos un trabajo que nosotros denominamos cierre de brechas. Es un ejercicio en donde tomamos 13 sectores y empezamos a analizar los sectores comparando Colombia con los 20 países líderes especialmente en temas de productividad y en temas de tecnología. Fue un estudio que hicimos, es un estudio muy robusto, de hecho es un libro grandísimo, es el libro más grande que yo haya visto en mi vida, y entonces yo lo tengo en mi sala de juntas por esa razón, incluso con recursos de Impulsa y con recursos en su momento de ProColombia, creo, de hace un par de años. Esa es una metodología que desarrollamos además con Colciencias y con el Grupo de Innovación y Tecnología de la ANDI, que quiero poner a su disposición porque podemos trabajar sobre esos 13 sectores, pero podemos utilizar la misma tecnología. Es muy robusta. Mira, por ejemplo, cuáles son las mejores universidades, dónde se están haciendo los mejores procesos de desarrollo y de investigación, mira también cuáles son las brechas digitales, mira cuáles son las brechas de mercados. Es muy robusto y se lo quiero poner a su disposición para que quizá podamos de pronto complementarlo. Nosotros siempre quisimos inclusive tener un poco más de recursos para poder hacerlo. No es tan barato hacerlo porque requiere de mucha investigación, pero está a disposición suya y del país. Inclusive está en la página de la ANDI para el que esté interesado en verlo. Allí está también en digital. Entonces decirle eso, y eso lo tenemos muy claro. Lo otro es algo que usted sabe, pero quiero aprovechar que usted lo mencionó, que es la creación de la mesa más guajira que tenemos nosotros, que es el ejercicio, digamos, de los actores del sector privado presentes y hoy y en el futuro, digamos, en la región, que ya saben que van a estar presentes, donde básicamente estamos tratando de generar una posición proactiva, constructiva, de trabajo con las comunidades, de trabajo con la región, de trabajo con el gobierno nacional, pero también de trabajo, digamos, colaborativo entre las organizaciones para que logremos verdaderamente tener el mejor impacto posible en la región. En La Guajira han pasado muchas cosas, por ejemplo, ha habido una gran cantidad, por ejemplo, de regalías causadas a favor de La Guajira. Sin embargo, pues hay varias voces que critican, bueno, ¿y dónde están las regalías? Y probablemente están algunas y probablemente las otras no han sido todavía invertidas, pero vale muchísimo la pena poder apoyar, digamos, ese ejercicio. Luego quiero además resaltar como 4 cosas que ha hecho el gobierno durante los últimos meses que son valiosísimas. Lo dijo usted todas las mencionó, pero quiero sacarlas a relucir. 1, la nueva ley de regalías. La modificación al régimen del sistema de regalías, el hecho de que vaya a haber en este momento acceso a las regalías, al 25% de las regalías para los municipios y para los departamentos productores es una gran noticia. Eso va a permitir duplicar en muchos casos, digamos, para las regiones productoras los recursos provenientes de esa fuente tan importante. Y lo digo yo, y esto lo digo casi siempre que hablo del tema, que participé en la redacción del régimen original del año 2012. A mí me parece que lo que se le ha hecho es una inmensa mejora, es una mejora valiosísima, el poder aumentar de 9,5 a 10%, por ejemplo, las de ciencia y tecnología, el haber reducido los OCATs de 1.230 y tanto de 1.130 y tanto OCATs a tener en este momento 8 organismos que nos permiten trabajar conjuntamente. Yo diría que ese sin duda alguna, digamos, es un inmenso logro. Los pactos que usted ha mencionado, digamos, la gente no se imagina qué tan valioso eventualmente es verdaderamente poder trabajarle a lo micro, poder trabajarle a lo pequeño, poder trabajarle eventualmente a los pequeños obstáculos porque la gran parte de la competitividad está allí, gran parte de la competitividad está en poder realmente reducir los tiempos de trámite o darle certeza, digamos, jurídica a las compañías, al inversionista, a los trabajadores. Luego le haría también un comentario, digamos, alrededor de un ejercicio que vale la pena hacer, que es el ejercicio de poder trabajar con las cortes. Es muy importante, digamos, el proceso de formación, el proceso de información a ellos, el de transmitirle y contarles a ellos exactamente cuál es en un momento dado la realidad sobre muchas cosas, para que además nos acompañen en este proceso con conocimiento, para que nos acompañen sabiendo realmente todo lo que está pasando, sabiendo todo lo que está sucediendo, sabiendo que hay una gran cantidad de oportunidades que se pueden hacer bien, digamos. Entender que el equilibrio balanceado es el ejercicio conjunto de hacer las cosas con conocimiento, con solidaridad,
con participación, pero también con la conciencia de que casi todo lo que hacemos es parte de un gran círculo que tiene que ver con el ingreso de las familias, que tiene que ver con el ingreso de los colombianos, con la generación de trabajo, con los recursos para el Estado, para que el Estado pueda invertir en lo social. Esas dos metas que usted mencionó ahorita, de pobreza monetaria del 18% y de pobreza absoluta al mínimo, ojalá, fueron mis metas en un tiempo. Usted sabe, yo estuve dedicado a ese tema y sé, digamos, de lo complejo que es, pero también sé de cómo requiere tener recursos el Estado para poder adelantar estos programas, para poder formar, para poder generar oportunidades de generación de ingresos, para poder adicionalmente, eventualmente, por ejemplo, generar la infraestructura o los bienes públicos que permiten eso que usted dice. Eso se acompaña de hospitales, se acompaña de escuelas, se acompaña de carreteras, en fin, es un tema grande. Y por último, resaltar también el trabajo que se ha venido haciendo alrededor del ejercicio de consulta previa que usted menciona. Es muy importante el tema de la directiva presidencial. Será muy importante, digamos, poder concretar también el decreto. Eso permitirá aclarar las cosas para todo el mundo. Yo estoy seguro que cualquier persona que esté interesada realmente en ser parte de un proceso, digamos, de conversación con la comunidad o de conversación con las empresas, siendo comunidad, pues quiere saber realmente cuál es el procedimiento, quién puede hacerlo y quién no, dónde están, cuáles son las etnias que sí, cuáles son los territorios que no, cuál es el ámbito de impacto eventualmente de un proyecto. Esa claridad es muy importante. Yo creo que ahí tendremos, digamos, habremos avanzado mucho si somos capaces de darle esa claridad al país, de manera que a mí me parece del mayor valor, digamos, el ejercicio que se viene haciendo ahí, pero hay que meterle como este impulso final para que logremos además tener el resto de la reglamentación, más allá de la ley, como usted mencionaba, que también seguramente se requiere, pero si se pueden hacer, se pueden ir haciendo cosas, eso nos termina verdaderamente aclarando el panorama a muchos. De manera que yo quería hacerle como esos comentarios, señora vicepresidenta. Sé que usted ha estado involucrada en prácticamente todo esto y sé que además, digamos, es artífice de muchas de las cosas que están pasando y ofrecerle pues las cosas que le he ofrecido hasta ahora. El micrófono creo que está apagado. Muchas gracias, Bruce. Muy importante el ofrecimiento. No conozco esa publicación del cierre de brechas, por supuesto que me va a encantar recibirla y evidentemente los necesitamos. Es que acá nos necesitamos todos porque obviamente si nos comparamos con los mejores, vamos a poder también tener mucho más claridad sobre lo que ya han logrado avanzar algunos países, cuál es quizás el camino más recto, más seguro para poder llegar a determinados objetivos. Por ejemplo, cuando estamos hablando acá de acabar la pobreza extrema, eso es lo que realmente debe definir a una sociedad, eso es lo que de verdad tiene que legitimar a una democracia, y por esa razón también les quiero decir, así como he estado trabajándole a ustedes, al sector productivo, los gremios, el sector empresarial, he trabajado muchísimo durante todos estos meses al tema de la población informal. Sobre eso vamos a trabajar con ustedes. Yo les voy a pedir mucho porque el ministro de Comercio Exterior, la directora del DPS han trabajado mucho el tema de los micronegocios, que es parte de la informalidad. Yo estoy mirando también esa informalidad desde la óptica de los vendedores ambulantes y todo esto para que podamos nosotros realmente de verdad lograr esa visión integral que solucione en todas partes y que de verdad a este país le da la posibilidad de alcanzar un crecimiento importante, pero incluyendo a todos y desactivando realmente todos estos factores de desigualdad que le dan discurso a todos aquellos que ni creen en democracia, ni creen en propiedad privada, ni creen en desarrollo productivo y empresarial. Pero lo hablaremos después. Buscaré entonces esa información para que con la metodología de ustedes trabajemos juntos en esto para el año entrante. Un abrazo y muchos éxitos a todos en lo que queda de esta tarde. Gracias. Sí, con esto prácticamente terminamos, señora vicepresidenta. Quizá de pronto le voy a dar un dato que le va a servir y que reafirma el argumento que usted acaba de dar. Algo de lo que nos dijo el barómetro esta mañana, el barómetro petrolero, en la encuesta grande que hicieron en Colombia, en las poblaciones, en las comunidades, es que el 74, cerca del 75% de los colombianos considera que la actividad de hidrocarburos, por ejemplo, es una actividad que le genera beneficio al país.
que bien hecha le genera beneficio al país, que bien conversada, que bien trabajada con las comunidades, que bien trabajada en los territorios, le genera beneficio al país. La gente, ese es el valor de la conversación, ese es el valor del trabajo conjunto, ese es el valor del trabajo territorial. Nuevamente, muchas gracias, señora vicepresidenta, por haber estado con nosotros y muchas gracias a todos los que nos han acompañado durante este ejercicio de 2 días, que además es el reflejo realmente del ejercicio que hacemos con la ANDI, con los gremios amigos nuestros en la ANDI, con los afiliados, con el gobierno nacional y con las comunidades y con la ciudadanía para hacer de Colombia pues un país mejor. De manera que muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias, señora vicepresidenta. Hasta luego, muchas gracias. Sí, señora. Doctor Bruce, pues muchas gracias a usted por habernos acompañado en el cierre de este evento y por sus importantes aportes. A la doctora Marta Lucía también muchas gracias y desde acá le deseamos una pronta mejoría. Queridos asistentes, de esta forma llegamos al cierre de la 9ª versión de Colombia Genera. Para mí fue un gusto acompañarlos, esperamos verlos en una próxima oportunidad. Feliz tarde.